Saludos, mi estimado colega, alumno y amigo, quien te habla, el criptocontador Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Para mí es un placer compartir nuevamente contigo como facilitador de la materia de impuestos sobre la renta 2, módulo 2 del Diplomado de Asesoría Tributaria General, que se imparte en nuestro prestigioso IDEPROCOP, donde hacemos vida gremial, el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, de nuestra hermosa Venezuela. Para dar inicio a nuestra materia de impuestos sobre la renta 2, vamos a comenzar con el tema de retenciones de impuestos sobre la renta a las personas naturales que son trabajadores bajo relación de dependencia y que reciben como contraprestación ingresos por sueldos y salarios. El tema de retenciones de impuestos sobre la renta 2 lo vamos a dividir en dos partes. Dos videos. El primer video voy a tratar lo que es el decreto 1808 y vamos a pasearnos por la Ley Orgánica del Trabajo, sobre todo para argumentar y ver lo que se considera sueldos y salarios bajo la normativa regulada de nuestro país. En el video 2 vamos a ver unos ejercicios prácticos, como lo es el formulario ARI inicial y el ARI variación. Esto con el propósito de que el trabajador, el asalariado, pueda presentar a su patrono el formulario ARI inicial y bueno, cuando se produzcan las variaciones, el mismo también presente o pueda presentar a su patrón dicho formulario. Nuestra cátedra o materia la vamos a desarrollar básicamente analizando, revisando el decreto 1808, reglamento parcial de la ley de impuestos sobre la renta, en materia de retenciones, específicamente la que fue publicada en mayo del año 1997, la cual establece en su artículo primero que están obligados a practicar la retención del impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta. Bueno, el tema del pago o del abono en cuenta creo que lo hemos visto en varias oportunidades. Hemos detallado en cuanto a la disponibilidad del ingreso lo que es el pago o abono en cuenta, y a integrarlo en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos, condiciones y formas reglamentarias aquí establecidas. Los deudores o pagadores de los siguientes enriquecimientos o ingresos brutos a los que se refieren los artículos 27, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 51, 53, 65, 66 y 68 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por favor, pido revisar bien estos artículos. Recuerden que nuestro reglamento en materia de retención de impuestos sobre la renta está desde el año 97. El decreto 1808 aprobado en abril y publicado en Gaceta Oficial en el mes de mayo. Recuerden que hemos tenido modificaciones, hemos tenido reformas de nuestra ley de impuestos sobre la renta, y por eso es que le pido que revisen los artículos que refiere el artículo primero del reglamento parcial de la ley de impuestos sobre la renta en materia de retenciones, para ver si a la fecha, a nuestra ley que está vigente, la ley del año 2015, esos artículos se mantienen o son cónsonos con lo que indica el artículo primero. Parágrafo único. Se excluyen de esta disposición los pagos efectuados por gastos de representación, los viáticos y las primas de vivienda. Estas últimas cuando la obligación del patrono de pagarlas en dinero derive de disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo. Cuidado con este parágrafo único. De hecho, bueno, un poco lo hemos también explicado, o fue explicado en nuestra materia de impuestos sobre la renta 1, sobre todo en el tema de lo que sería la disponibilidad del ingreso y la deducibilidad de los mismos, ¿no? En este caso,
para efectos del asalariado, para efectos del trabajador, si él recibe viáticos o gastos de representación por parte de su patrono, pero dichos gastos o erogaciones que él hace por cuenta de su patrono no presenta factura, o dichos pagos son regulares, son recurrentes, se hacen mensuales, sin ningún tipo de soporte luego para justificar dichos egresos, los mismos son considerados por lo que es la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Impuestos sobre la Renta como ingresos. Es decir, van a repercutir en la Ley Orgánica del Trabajo como pasivos laborales para efectos de las prestaciones o cálculo de las prestaciones sociales como tal, van a tener una incidencia salarial. Y para efectos del decreto 1808, en tal caso que no cumplamos nosotros con presentar ese asalariado, presentar los soportes de dichos pagos por conceptos de gastos de representación, viáticos y primas de vivienda, los mismos serán considerados ingresos. Les invito a que investiguen con relación a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo en la sala político-administrativa y bueno, los tribunales contenciosos administrativos, ¿no? Antes de abordar y revisar cada uno de los artículos de nuestro reglamento parcial de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de retenciones, que en este caso vamos a abordar los que tratan el capítulo 1, 2 de dicho reglamento, básicamente están referidos desde el artículo 1 hasta el artículo 8, el tema de retenciones a sueldos y salarios o demás remuneraciones similares. Antes de abordarlo, quiero por favor que usted haga una revisión o por lo menos una lectura de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, porque ella es la que nos regula o nos norma la relación laboral, ¿no? Nos protege al trabajador, sobre todo es una ley proteccionista, una ley que busca exactamente resguardar los intereses y el servicio prestado por las personas naturales que están bajo relación de dependencia. Y pido que revisemos la Ley Orgánica del Trabajo, porque como les comenté en audio de la semana pasada, a veces el patrono, empresas, personas naturales, porque vamos a tener los temas, por ejemplo, de aquellas personas que contratan a otras para que trabajen en su casa, para que les limpien, para que les planchen, para que les laven, para que exactamente hagan actividades a domicilio, y resulta que se pueden estar violentando los derechos de las personas, de estos trabajadores, y que además entonces la persona contratante no cumple con lo establecido en el reglamento parcial de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de retenciones, que es la pregunta de tarea. ¿Están obligadas las personas, patrones, que contratan a personas naturales para que realicen actividades de el hogar, como es la limpieza, el planchado, el mantenimiento, lavandería en su hogar? Estas personas naturales le pagan a estas otras personas para que realicen estos trabajos y estarán obligadas a hacer retención de impuestos sobre la renta en el momento del pago o abono en cuenta. Son personas naturales. Estarán obligadas, estarán incorporadas dentro de alguno de estos artículos señalados en el artículo 1,
Por favor, les pido que revisen, como siempre, les dejo una actividad, una tarea en nuestras clases. Le pido entonces que revisen el punto y discutamos entonces en nuestro grupo de WhatsApp, o también pueden incorporarlo en nuestra aula Google Classroom, que normalmente allí es donde les pido que incorporen todos sus comentarios, todas las actividades que desarrollemos, para que, bueno, la coordinación de nuestro IDEPROCOP pueda también hacer seguimiento. Vamos a ver algunos artículos y extractos que considero de importancia y que usted debe tener en cuenta en el momento en que va a preparar un formulario de ARI, o se le llama para que haga ese trabajo a otra persona. Nuestra ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6076 en fecha 7 de mayo del año 2012. Ley que en lo personal también requiere una revisión y unos ajustes a la misma. Porque bueno, ya tiene aproximadamente 8 años de que se publicó y hoy en día, bueno, tenemos una cantidad de cambios. Hoy en día tenemos nuestro ecosistema de criptoactivos, hoy en día tenemos teletrabajo, hoy en día tenemos, bueno, cantidad de actividades a nivel virtual que la ley orgánica del trabajo del año 2012, bueno, en lo particular no considera. En su artículo primero nos establece el objeto de la ley y sobre todo, bueno, les comentaba que es una ley proteccionista, que es una ley que busca exactamente proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Pido que usted detalle, revise el artículo primero, el objeto. Acá les comenté la semana pasada que debemos tener mucho cuidado con relación a aquellos servicios profesionales prestados, valga la redundancia, por un profesional independiente y que dicho servicio lo presta regularmente a una empresa, cumple un horario, pero bueno, la empresa ha buscado una forma de contratarlo para no generar pasivos laborales y contrata a dicho profesional, quien cumple un horario de 8 horas de lunes a viernes, según ley orgánica del trabajo, rinde sus actividades, tiene unas funciones específicas que cumplir, pero la empresa ha decidido pagarle contrafactura como honorarios profesionales. Es aquí donde les pido que usted debe tener mucho cuidado con la forma que se adopta o con la forma que adoptó el patrono, porque no solo usted cuando va a preparar la RI a esa persona natural para dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento parcial en materia de retención de impuestos sobre la renta, usted debe entonces verificar los datos solo del trabajador. Usted también debe verificar las condiciones que tiene el trabajador y las condiciones por el cual o cómo fue contratado dicho trabajador por la empresa, por su patrono, por ese pagador de los ingresos que va a percibir o que percibe el profesional o persona natural, ¿no? En el artículo 7 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, nos indica que los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios profesionales mediante contratación por honorarios profesionales tendrán los derechos y obligaciones que determinen las respectivas leyes
de ejercicio profesional, siempre y cuando éstas no desmejoren la normativa que debe regir la relación laboral. Es allí lo que debemos tener cuidado. Cuando nos hace esa pausa y nos indica siempre y cuando éstas no desmejoren la normativa que debe regir la legislación laboral. En tal sentido, estarán amparados y amparadas por la legislación del trabajo y de la seguridad social en todo aquello que los favorezca. Los honorarios correspondientes a la actividad de dichos trabajadores y trabajadoras se considerarán satisfechos por el pago de la remuneración y demás beneficios derivados de la relación de trabajo, salvo convenio expreso en contrario. Bueno, este salvo convenio expreso en contrario, algunos han buscado interpretarlo a que, bueno, podemos hacer un convenio, un contrato y pactarlo entre usted y yo. Les recuerdo que los derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadoras, es irrenunciable. Usted no puede pactar con ningún patrono, con ningún empresario, el hecho de que, bueno, usted va a prestar servicio con un horario, con unas características de trabajador, y bueno, usted lo pacte bajo un contrato, prescindiendo de los deberes formales y derechos que se establecen en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores. Por eso les pido que deben tener sumo cuidado en el momento en que usted verifica, revisa que la empresa, el profesional, haya cumplido con la formalidad del ARI, con la formalidad del decreto 1808, reglamento parcial en materia de retención de impuestos sobre la renta. Porque no solo usted como profesional puede ser contratado por el trabajador, por la persona natural, para que usted le prepare la ARI, sino que además usted puede ser contratado por la empresa para que le revise si los ARI presentados por los trabajadores cumplen lo establecido en el decreto 1808, si efectivamente se formuló con adecuación a la normativa del decreto 1808 y sin perjuicio de las demás leyes, como es la Ley Orgánica del Trabajo, sobre todo Ley Orgánica del Trabajo, que priva sobre el decreto 1808. Recordemos que es una ley orgánica y lo que son los decretos, providencias, reglamentos están por debajo de las leyes orgánicas. Entonces debemos tener sumo cuidado al revisar o al preparar dichos formularios para dar cumplimiento a la ARI. El artículo 58 nos indica las formas del contrato de trabajo. ¿Por qué traigo a colación o en referencia este artículo de la Ley Orgánica del Trabajo? Cuando usted va a preparar ese ARI o lo va a revisar, lo contratan para que usted pueda formular el ARI inicial o variación como tal, usted debe revisar, verificar, lógicamente, también cumpliendo, recuerden que lo vimos en nuestro módulo 1, Impuestos sobre la Renta 1, recuerden nuestra SEP 7, Servicio Especial del Contador Público en el ámbito tributario. Recuerden que debemos tener nosotros una cantidad de soportes y una verificación para entonces poder dar cumplimiento, tener ese control interno a nivel del trabajo que vamos a realizar en materia tributaria. Pero bueno, lo que es la forma del contrato de trabajo, fundamental, porque puede ser que nos topemos con, bueno, que ni siquiera el patrono tiene un contrato, no se ha establecido un contrato, pero en la práctica se dice que ese profesional es a tiempo determinado porque está prestando un servicio, porque está prestando una suplencia, pero nosotros no poseemos, no verificamos que ese trabajador tenga un contrato y que lo vamos a ver más adelante, esas características y condiciones de contrato, por lo menos la información básica que debe tener un contrato para entonces poder establecer la relación laboral entre el patrono y trabajador, para poder establecer
aquellas condiciones que regulan el trabajo. El artículo 58 nos dice que el contrato de trabajo se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse en forma oral. Señores, necesariamente, comillas, se exige que sea por escrito, sobre todo cuando nosotros requerimos presentar como prueba documental ante un tribunal, ¿sí? Para que por lo menos nos admitan dicha prueba, tiene que ser por escrito. Que el contrato fue oral, fue verbal y no tengo el documento. Sí hay mecanismo de probar una relación laboral, que es más complicado probarlo, sí, pero no quiere decir que por el hecho de no tener un contrato por escrito, entonces allí priva lo que dice el patrono, porque veamos lo que dice acá en el segundo párrafo, el artículo 58. Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumen ciertas hasta prueba en contrario todas las afirmaciones realizadas por el trabajador o trabajadora sobre su contenido. Delicado, ¿verdad? Bueno, clarito. Si usted está asesorando, revisando, fue contratado por la empresa para que verifique los ARI, para ver si cumplió, esto es un punto de observación en su informe. Esto es un punto en el cual usted debe hacer énfasis, porque si usted tiene una cantidad de trabajadores y los mismos no poseen contrato, porque a veces nosotros, bueno, nos encontramos con situaciones que, bueno, es que el trabajador está a prueba, entonces tiene a prueba como 2 o 3 meses, entonces después que pase la prueba es que lo voy a incorporar en el Seguro Social, le voy a incorporar en el FAO, lo voy a incorporar en todo el sistema de seguridad social. Pues no. Todo trabajador que ingrese, llámese por tiempo determinado o indeterminado, por una hora específica, debe estar asegurado, debe darse cumplimiento a la seguridad social. Porque si no, estaríamos incurriendo en ilícitos formales, materiales y hasta penales como tal. Porque nuestra ley orgánica del trabajo, recuerden que además tenemos por allí la LOPSIMAT, ¿no? La que le brinda protección al medio ambiente, o sea, del medio ambiente al trabajador. Pido por favor que usted revise, analice, cada vez que vaya a formular un ARI, tenga presente estas normativas, tenga presente la condición del trabajador, tenga presente si el patrono cumplió con las formalidades establecidas en la ley orgánica del trabajo, independientemente que vaya a ser una suplencia ese trabajador, independientemente que el trabajador vaya por una obra específica y esa obra dure 3 días, 4 días como tal. Yo le pido por favor que usted me revise estos artículos. Como les comenté, bueno, el contrato de trabajo, independientemente que sea a tiempo determinado o indeterminado, o por una hora específica que la vamos a ver más adelante, el contenido de ese contrato, como mínimo, se establece en el artículo 59 lo siguiente. El contrato de trabajo escrito se extenderá en 2 ejemplares originales, uno de los cuales se entregará al trabajador o trabajadora, mientras el otro lo conservará el patrono o la patrona. Este contendrá las especificaciones siguientes. Fíjense, no les dice que si usted decide, si usted opta, si usted quiere incorporar estas especificaciones, no. Debe contendrá 1. El nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. 2. Cuando se trate de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación y domicilio y la identificación de la persona natural que la representa. 3. La denominación del puesto de trabajo o cargo con una descripción de los servicios a prestar que se determinará con la mayor precisión posible. Atento allí. Vital. Este numeral 3.
los servicios que va a prestar y hacer énfasis, ¿no? Bien clarito, sobre todo el cargo que va a ejercer esa persona y la actividad a realizar. 4. La fecha de inicio de la relación de trabajo. Recuerdan ustedes que les comenté, bueno, es que yo estaba a prueba y comencé en enero, pero en marzo fue que me incorporaron en nómina. Y entonces, para efectos del seguro social, el FAO, entonces me colocan que la fecha de ingreso en nómina es del marzo. No, su fecha de inicio, su relación laboral con la empresa es a partir de enero. Esa metodología o situaciones que se han planteado, bueno, por años, en algunos casos, bueno, deben corregirse. Y usted como profesional debe hacer esa observación. Usted debe revisar y verificar que dé cumplimiento a este artículo. Numeral 5. La indicación expresa del contrato a tiempo indeterminado, a tiempo determinado o por una hora determinada. Bueno, es que aquí también nos encontramos con casos que, bueno, que como él tiene un contrato por un año y es a tiempo determinado, pero el cargo que está ocupando o sea, no es que es temporal, no es que eso es momentáneo, no es por una hora, no, es el administrador. Y entonces, bueno, le vamos a hacer un contrato por un año y después otro contrato y después entonces si no le hago otro ya ser automático. Tenemos que evaluar el cargo, tenemos que evaluar las funciones de esa persona. Va a ser a tiempo determinado. La ley orgánica del trabajo también nos indica que contratos se pueden hacer por tiempo determinado. No es lo que nosotros vamos a elegir. Bueno, es que para no generar pasivo laboral o por resulta que tenemos que incorporarlo a una serie de instituciones de la seguridad social. Entonces vamos a hacer un contrato por 3 meses o 4 meses. No, hay que verificar muy bien las funciones, el cargo de esa persona, las funciones que va a realizar y si efectivamente ese cargo como tal es consono con las funciones y va a ser por un tiempo determinado, como por ejemplo la ejecución de una obra. Se requiere un supervisor de obra, un ingeniero civil para que supervise la obra que vamos a hacer. Eso tiene un tiempo determinado. Pero un administrador de una empresa a tiempo determinado, les pido que verifiquen y revisen algunos casos que, bueno, probablemente se la da a ustedes en la cotidianidad, en su vida profesional, en su vida personal. Numeral 6. La indicación del tiempo de duración cuando se trate de un contrato a tiempo determinado. A veces entonces andamos que hacen un contrato y entonces le hace un adendum y le hace un adendum y le hace un adendum y cuando nada a ver, no, pero es un adendum y un adendum. 7. La obra o la labor que debe realizarse cuando se trate de un contrato para una hora determinada. 8. La duración de la jornada ordinaria de trabajo. Bueno, es que aquí el contrato determinado, usted trabaja solamente 2 horas diarias y como no trabaja las 8 horas, entonces usted no es trabajador de nosotros fijo, porque entonces manejan ese término, ¿no? Todavía tienen el término trabajador fijo o trabajadora de destajo. No. Se establece su horario y lógicamente, bueno, lo que nos dice la ley orgánica del trabajo es que hay un máximo de horas semanales a cumplir, o sea, que no puede exceder de esa hora, no quiere decir que tenga que cumplir esas 8 horas como tal, pero él me dice, son máximas. Entonces puede ser que trabaje 6 horas al día, 4 horas al día, media jornada. Número 9. El salario estipulado, la manera de calcularlo y su forma y lugar de pago, así como los demás beneficios a percibir. Numeral 10. El lugar donde deban prestarse los servicios. A esto también es importantísimo, porque como la empresa, bueno, radica en Caracas, en la Gran Caracas, y a él lo contrataron en la oficina que está ubicada, por ejemplo, en el centro de Caracas, vamos a hablar de las torres de Parque Central, Torre Simón Bolívar. Resulta que, bueno, la empresa como tiene otras unidades, en La Guaira, tienen
Los Teques, en Guarenas. Entonces, bueno, una semana el trabajador está en un lugar y después entonces cuando él firmó ese contrato, dice que sus funciones y su lugar de trabajo iba a ser el Parque Central, en la Torre Simón Bolívar. Pero a los 2 meses le indica que no, que tiene que trasladarse a Charallave. Y no, ahí no media ningún tipo de viáticos, de transporte, de manutención, de la parte para que él pueda llevar a cabo esa actividad. Allí no se puede exigir que el dé cumplimiento a esa orden. Hay que tener mucho cuidado. Numeral 11. La mención de las convenciones colectivas o acuerdos colectivos aplicables según el caso. Aquí hay que tener mucho cuidado también porque las convenciones colectivas no es que una convención que hacemos 4 empresas y listo. No, eso tiene que estar debidamente aprobado por el Ministerio del Trabajo, la Inspectoría, o sea, por todos esos órganos o instituciones competentes para que efectivamente medie o estemos hablando de una convención colectiva, un contrato colectivo. Imagínense ustedes la contratación colectiva, convenio colectivo de la construcción. Eso tiene que estar aprobado. Numeral 12. El lugar de la celebración del contrato de trabajo. ¿En dónde se celebra? Porque puede ser que o sea, la empresa lo contrató en Zulia o en otro país. ¿Sí? Porque, bueno, su jefe o la persona lo conoció a usted fuera del país y llegaron a un acuerdo. Numeral 13. Cualesquiera otras estipulaciones lícitas que acuerden las partes. Numeral 14. Los demás establecidos en los reglamentos de esta ley. Y bueno, y finaliza que el patrono o la patrona deberá dejar constancia de la fecha y hora de haber entregado al trabajador o trabajadora el ejemplar del contrato de trabajo mediante acuse de recibo, debidamente suscrito por este o esta, en un libro que llevará a tal efecto de conformidad con los reglamentos y resoluciones de esta ley. El otro ejemplar del contrato de trabajo deberá ser conservado por el patrono o la patrona desde el inicio de la relación de trabajo hasta que prescriban las acciones derivadas de ella. Importantísimo, cuando usted está haciendo un trabajo de revisión en la empresa, usted debe verificar que la empresa, ese patrono, cumpla con lo establecido en este párrafo. Cumpla con lo establecido en el artículo 59. De lo contrario, usted tiene que incorporar esa observación como una nota revelatoria en su informe CEP 7. Modalidades del contrato de trabajo. Artículo 60. El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una hora determinada. Bien, yo se los comentaba anteriormente que me adelanté a este artículo. Tenemos los 3 tipos de contratación. En el artículo 61 nos habla del contrato a tiempo indeterminado y el contrato de trabajo, que es el contrato de trabajo, se considerará celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes en forma inequívoca de vincularse solo con ocasión de una obra determinada o por tiempo determinado. Se presume que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo las excepciones previstas en esta ley. Atento en eso. Por favor, pido usted revisar dichas excepciones. Las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una hora determinada son de carácter excepcional y en consecuencia las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva. Atento con esto. Bien, por allí comentaba en el grupo nuestro colega Irving, ¿sí? Que bueno, toda la discusión que se generó, todo, vamos a decir, ese debate de nuestra primera clase, con el caso del trabajador que prestaba sus servicios no profesionales y no entregaba factura, bueno, ya es recurrente, ¿no?, que los pronunciamientos a nivel de los tribunales laborales con relación a estas situaciones, ¿verdad? Artículo 62, contrato a tiempo determinado. Y aquí les pido entonces que ustedes se detengan, analicen, pregunten, consulten, llamen a un amigo, abogado,
que exactamente esté metido, incorporado, ¿sí? Que esté litigando en los tribunales laborales de Venezuela. El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. En caso de dos prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación. Es aquí donde muchos de los patronos se acogen que, bueno, máximo dos contratos, hacemos un contrato por un año, pero tengo que revisar si el cargo que va a ocupar esa persona efectivamente tiene relación, se puede vincular con un contrato a tiempo determinado. Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación. Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación. El contrato de trabajo se considerará por tiempo indeterminado si existe la intención por parte del patrono o de la patrona de interrumpir la relación laboral a través de mecanismos que impidan la continuidad de la misma. En los contratos por tiempo determinado, los trabajadores y las trabajadoras no podrán obligarse a prestar servicios por más de un año. Atento con este artículo, atento con este párrafo. En los contratos por tiempo determinado, los trabajadores y las trabajadoras no podrán obligarse a prestar servicios por más de un año. ¿Lo ven? Es decir, usted puede tener, se entiende, bueno, un contrato a tiempo determinado, 3, 4 meses, y vamos a renovarlo una segunda vez, porque bueno, se extendió la obra, una obra de 5, máximo 6 meses, bueno, se renovó el contrato una segunda vez, ¿verdad? Pero ya más de un año se hace por tiempo indeterminado, ya cambia. O sea, quiere decir que, bueno, se buscan formas para poder eludir entonces la relación laboral y esos pasivos que se puedan generar, que independientemente de eso, que sea tiempo determinado o indeterminado, recuerden que el trabajador tiene todos los derechos contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo. Artículo 63. Contrato para una obra determinada. El contrato para una obra determinada deberá expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador o trabajadora. El contrato durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la misma. Se considerará que la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que corresponde al trabajador o trabajadora dentro de la totalidad proyectada por el patrono o la patrona. Si dentro de los 3 meses siguientes a la terminación de un contrato de trabajo para una obra determinada, las partes celebran un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, se entenderá que han querido obligarse desde el inicio de la relación por tiempo indeterminado. En las industrias de la construcción, la naturaleza de los contratos para una obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuere el número sucesivo de ellos. Atento allí. En la industria de la construcción, la naturaleza de los contratos para una obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuere el número sucesivo de ellos. Atento con eso. Artículo 64. Supuestos de contrato a tiempo determinado. Y es aquí donde, bueno, les indico que debemos revisar, debemos estar atentos para entonces nosotros poder en esa revisión decir que sí, que es un contrato determinado y cumple con todo lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y por lo tanto, bueno, todos aquellos cálculos que se hayan hecho para efectos tributarios, para efectos impositivos, bueno, están recogidos y amparados bajo la normativa de la Ley Orgánica del Trabajo también. El contrato de trabajo
podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos: cuando lo exija la naturaleza del servicio, cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente a un trabajador o trabajadora, cuando se trate de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana que prestarán servicio fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en esta ley, cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador o trabajadora y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador o trabajadora u otra, u otro, u otro o otra. Bueno, aquí un detalle con el u de redacción, ¿no? O trabajadoras u otro. ¿Sí? Será nulo el contrato de trabajo por tiempo determinado por causas distintas a las antes señaladas. En consecuencia, el trabajador o trabajadora se encontrará investido de la estabilidad prevista en esta ley. Artículo 65. Contratos de trabajo para prestación de servicio en el exterior. Le pido por favor que usted lo revise, porque efectivamente una empresa que está ubicada en Venezuela, que fue constituida en Venezuela, contrata a su trabajador en Venezuela, pero resulta que le dice que debe prestar servicio en una sucursal que está en otro país, porque va a ser trasladado, porque efectivamente necesita, bueno, promoverlo para otras funciones. Entonces hay que estar muy atento con esto. Les pido por favor revisen. Y entramos entonces en lo que es el salario, porque bueno, básicamente nuestro decreto 1808, lo que es el reglamento parcial, ¿no?, en materia de retención de impuestos sobre la renta, nos indica que el ARI debe ser formulado a aquellos trabajadores bajo relación de dependencia y que perciben un ingreso por concepto de sueldos y salarios o demás remuneraciones similares, ¿verdad? Entonces, acá en la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 104, nos indica que se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio, y entre otros comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participaciones en los beneficios o utilidades sobre sueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Ah, caramba, aquí vemos alimentación y vivienda. Decimos, bueno, pero la alimentación tiene una ley especial y la alimentación está excluida para ser considerada salario y por lo tanto tampoco tiene una incidencia a nivel de prestaciones sociales. No puedo aplicar la retención de impuestos a la renta. Oh, cuidado, ¿sí? De hecho, en la ley establece unos mínimos y un máximo en cuanto a esa el cestatique socialista para efectos de dar cumplimiento a la ley de alimentación como tal. La Ley Orgánica del Trabajo también establece en unos artículos que le invito a que usted lo revise, lo investigue, también una ayuda de alimentación, unos parámetros como tal, para no ser considerado salario como tal. Pero si excedemos esos topes, si excedemos lo establecido por la ley o lo establecido por la ley de la alimentación o Ley Orgánica del Trabajo, esa diferencia se convierte en salario. Y cuando hablamos de vivienda, bueno, imagínense, puede ser también que a un trabajador, además de su salario, le estén pagando con un bien inmueble, porque bueno, él está arrendado en ese bien inmueble y tiene un canon de arrendamiento de N cantidad de bolívares, pero la empresa decide no pagarlo y le dice que bueno, que eso es parte de su salario, o que él va a considerar que bueno, para no ajustar su salario, deje de pagarle la vivienda, el arrendamiento de vivienda. Ahí está él percibiendo un ingreso, ¿ok? Los subsidios o facilidades que el patrón o patrona otorga al trabajador o trabajadora con el propósito de que éste o ésta obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial, clarito, ¿verdad? Se lo acabo de indicar. Ese beneficio de la vivienda, no paga arrendamiento, no le ajusta el salario, lo ayuda, ¿sí? Esa ayuda, ese subsidio se considera salario, por lo cual y por tanto se debe cuantificar. Cuando estemos en presencia
de un ARI, formular el ARI o verificarlo, o estamos auditándolo, nosotros debemos, en el caso del trabajador, solicitarle efectivamente si vive alquilado, cómo lo paga, si es vivienda propia, que nos muestre la documentación del bien inmueble que tiene, el vehículo, si tiene vehículo. Debemos hacerle las preguntas de rigor. Tenemos que tener nosotros un checklist de todas aquellas preguntas. Bueno, usted tiene beneficio por vivienda, tiene algún tipo de subsidio, usted tiene vehículo y el vehículo está a nombre suyo o está a nombre de la empresa, porque además ese sería una ayuda para que usted se pueda trasladar. Usted evita tener que pagar un pasaje, el transporte como tal, ¿verdad? A los fines de esta ley se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador o trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que esta ley considere que no tienen carácter salarial. Para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre sí mismo. ¿Okay? Ejemplo, bueno, usted va a pagar utilidades y no puede causar efectos esa cuota parte de utilidades sobre algunas utilidades, ¿no? Fíjense, además, acá nos habla del término carácter accidental, mucho, porque sí, me he encontrado en la práctica que, bueno, la empresa dice, bueno, vamos a otorgar un bono único, de ayuda por el Día de las Madres. Entonces ellos no le dan carácter salarial, pero resulta que lo dan todos los años. No, pero es que nosotros no damos el mismo importe, no damos en el mismo mes, lo damos fraccionado. Señores, es recurrente, es regular, es anual. No, pero es que es único, llámelo como lo llame, ¿sí? Ese señor constituye salario. Accidental, bueno, la persona tuvo un accidente de tránsito, va a la redundancia, y bueno, la empresa decidió ayudar a su familia. No es para todos los trabajadores, es para ese trabajador específico, una ayuda que se le ha dado a la familia o a él para su recuperación. Pero si nosotros lo damos para todos, que es lo que debería ser, ¿no? Comilla, que si cualquier otro trabajador tiene algún tipo de accidente, la empresa también lo ayude, porque es un derecho adquirido, comillas. No es que, bueno, es que lo decidí, bueno, pero ya va, pero es que hay algún tipo de discriminación. ¿Qué tiene él que no tenga el otro trabajador que también sufrió un accidente? Entonces, cuidado con eso, porque podríamos estar en presencia también de discriminación, que la Ley Orgánica del Trabajo recoge en su articulado. Beneficios sociales de carácter no remunerativo. Es aquí donde nosotros debemos meter la lupa, verificar que efectivamente todos aquellos ingresos que obtuvo el trabajador o egreso por parte de la empresa, que ella nos indica que no constituye salario, cumplan con lo establecido en el artículo 105. ¿Okay? Se entiende como beneficios sociales de carácter no remunerativo: 1. Los servicios de los centros de educación inicial. 2. El cumplimiento del beneficio de alimentación para los trabajadores y las trabajadoras a través de servicios de comedores, cupones, dinero, tarjetas electrónicas de alimentación y demás modalidades previstas por la ley que regula la materia. 3. Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos. 4. Las provisiones de ropa de trabajo. 5. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes. 6. El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación o de especialización. 7. El pago de gastos funerarios. Los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que en las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo se hubiera estipulado lo contrario. Atento entonces con este artículo. Y bueno, llegamos al artículo 107, pago de contribuciones o impuestos. Cuando el patrono o patrona o el trabajador o trabajadora estén obligados u obligadas a cancelar una contribución, tasa o impuesto,
se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquel en que se causó. Bueno, fíjense que aquí están hablando de, el Seguro Social, el FAO, el ARI, porque estamos hablando en materia de impuestos sobre la renta también, porque él tiene una obligación, ¿verdad?, que cumplir. Y resulta que él va a presentar el ARI en el mes de enero, que vamos a ver más adelante, su primera quincena, y bueno, él puede estar proyectando. Él sabe y conoce su salario, no ha recibido la quincena del mes de enero, pero él tiene un salario de diciembre, es su último, que es normal, ¿verdad? Y ese salario él lo proyecta durante todo el ejercicio 2020, porque él lo conoce. Es decir, sobre ese salario, él entonces va a hacer unas proyecciones, donde dice, bueno, en enero voy a ganar lo mismo, febrero, y ese dato es el que le va a permitir entonces poder cumplir con su obligación de presentar el ARI siempre y cuando esté dentro de los parámetros. Recuerden que él esté obligado a presentar el ARI. Forma de estipular el salario. Artículo 112. El salario se podrá estipular por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea y por comisión. La formación de cálculo del salario no afecta la naturaleza de la relación de trabajo, sea esta a tiempo indeterminado o determinado. Y fíjense, yo lo que quiero aquí traerle a colación, quiero presentarles, porque a veces se nos escapa, ¿no? Nos ubicamos solo en los trabajadores de oficina, en los ingenieros, en los médicos, y resulta que nos olvidamos de aquellos trabajadores de a domicilio. Y ese trabajador a domicilio, además de tener ingresos por otra fuente, es un trabajador bajo una relación de dependencia y que está sujeto a presentar una ARI. ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿El trabajador a domicilio es un trabajador bajo relación de dependencia? Les invito por favor a que analicen, revisen las características de estos trabajadores que a continuación voy a mencionar. Los trabajadores y trabajadoras que realicen labores para el hogar, artículo 207, se lo dejo para que ustedes lo revisen. Son aquellos trabajadores y trabajadoras a domicilio. Trabajadores deportistas, artículo 218, nos habla de los trabajadores y trabajadoras del deporte profesional. Trabajadores agrícolas, de los trabajadores y trabajadoras agrícolas. El artículo 229 nos habla de su definición. Trabajadores transportistas. Es aquí nosotros decimos, caramba, es que el transportista también es un asalariado. Bueno, nos presentamos que por allí hay el dueño de la camioneta, el dueño del vehículo, del autobús, como tal, de ese equipo de transporte, de la moto, del avión, del ferrocarril, de ese medio de transporte. Él contrata personas, al chofer, a una persona de avance, como se conoce en el término de los camioneteros, ¿no? Es un asalariado. Que él recibe su salario por comisiones, por pasajeros. Por favor, les pido que revisen, ¿okay? Del trabajo en el transporte. Entonces, bueno, nos habla acá del trabajo en el transporte terrestre, de la navegación marítima, fluvial y lacustre, del trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre, artículo 245, transporte aéreo, artículo 168, los motorizados. Aquí voy a hacer un énfasis, voy a hacer una pausa, porque esto se da muchísimo, muchachos. De los trabajadores motorizados y las trabajadoras motorizadas. Artículo 283, el campo de aplicación. Los trabajadores motorizados y las trabajadoras motorizadas que prestan servicios bajo dependencia o por cuenta propia como mototaxistas, repartidores, repartidoras, mensajeros o mensajeras o en actividades similares estarán protegidos y protegidas bajo las disposiciones de esta ley y de las demás normas legales en materia laboral, aunque sean propietarios y propietarias del vehículo en el que realizan sus actividades. Pregunto,
¿Conoce usted algún amigo que tiene empresa hoy en día, delivery, y que contrata los servicios de un mototaxista para que le lleve el producto a su cliente? Y este mototaxista, por los servicios prestados, él recibe un ingreso. Pregunto, ¿el mototaxista le genera algún tipo de factura, documentación al empresario, a la empresa o a persona que se dedica al comercio? Por favor, muy atento con esto. Porque mañana ese mototaxista podrá entonces ampararse bajo la ley orgánica del trabajo y decir que es un trabajador de usted. Y además que bueno, imagínense que ese mototaxista dedica sus 8 horas, 4 horas al día repartiendo, haciendo la entrega de, no sé, vamos al supuesto que es una venta de repuestos, que lo contrató, y él va a repartir esos repuestos a distintos lugares, a distintos clientes, pero tiene un gran tiempo de actividad dedicado a esta empresa. Por favor, pido suma atención, porque cuando usted entonces esté revisando todos aquellos soportes, en el caso de los contadores públicos, cuando estamos haciendo una auditoría, cuando estamos revisando los egresos y resulta que nos encontramos con un recibo de mototaxista, un recibo de taxi, ¿sí? Es lo común, sabemos que no es deducible, pero de allí se desprende otra relación, de allí se desprende otro ilícito. Tenemos los trabajadores culturales. De los trabajadores y trabajadoras culturales, bueno, hasta el artículo 187 o 188, sabemos que hay trabajadores que, bueno, si prestan, bien sea obras de teatro, cantantes, que prestan su servicio, y bueno, a veces son, vamos a decir, movidos por una institución o una persona para prestar su servicio, y bueno, estas personas cobran a sus clientes y le pagan un porcentaje a cada uno de ellos por su participación. Hay que estar atento con esto. Con discapacidad, aquellos trabajadores con discapacidad, bueno, es que decíamos, es que el trabajador que tiene una discapacidad no puede estar en una empresa, no puede llevar a cabo un trabajo. No, hablamos de un trabajador con discapacidad, puede ser, bueno, sí, vamos a decir, tiene una incapacidad con las partes superiores del cuerpo, ¿no? Lo que es le falta un brazo, puede ser que tenga problema visual, pero para llevar a cabo su actividad por el cual fue contratado, es un especialista. Hay pintores que son, bueno, excelentes y resulta que no tienen las extremidades superiores ni las extremidades inferiores, brazos ni piernas, y resulta que pintan con la boca, es decir, toman el pincel con la boca y pintan, bueno, excelente. Y allí los artículos que regulan a los trabajadores, ¿no? La relación laboral con las personas con discapacidad. Aprendices, trabajadores aprendices. También hay que tener sumo cuidado porque nos encontramos en empresas que, bueno, tienen un aprendiz y el aprendiz tiene 28 años. Hay unas características, hay uno, vamos a decir, una normativa que cumplir, hay unas consideraciones que establece la Ley Orgánica del Trabajo por el cual se puede considerar una persona aprendiz, ¿sí? Y que no, bueno, como él es aprendiz, le vamos a pagar menos del salario mínimo o vamos a pagarle menos, pero trabaja las mismas 8 horas como cualquiera. No, por favor les pido verificar a este tipo de trabajadores. Bueno, es que el muchacho tiene 15 años, él no puede trabajar, resulta que hay que pagarle a su papá. Cuidado, sí, puede ser que tiene un tutor, tiene efectivamente un representante, pero el aprendiz ya de 15 años puede tener una cuenta de ahorro y puede estar autorizado. Lógicamente hay unos parámetros que seguir de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, ¿no? Lo que es la LONNA.
Entonces hay que estar cuidadoso con los sueldos y salarios aprendices y quienes se consideran aprendices. Y aquí en el artículo 302 y 303 que nos hablan de la definición de los aprendices y la duración de la relación de trabajo como tal de estos aprendices. Continuamos entonces en nuestra clase de decreto 1808. Ahora sí abordamos lo que es el capítulo 2 a partir del artículo 2 del decreto 1808, que nos indica que a las personas naturales residentes o no en el país, beneficiarias de sueldos, salarios y demás remuneraciones similares. Es decir, este capítulo 2 está dirigido a todas aquellas personas que son beneficiarias de sueldos y salarios y otras remuneraciones, porque a veces la empresa o su patrono le coloca otro nombre y es que eso no es salario, eso es una ayuda, pero esa ayuda todos los meses, todos los quincenas, todas las semanas. Cuidado. En el artículo 2 nos indica el decreto 1808, en los casos de personas naturales residentes en el país, la retención del impuesto solo procederá si el beneficiario en las remuneraciones obtiene o estima obtener de uno o más deudores o pagadores un total anual que exceda de 1000 unidades tributarias netas. Pregunto, ¿será que hay alguna persona que no gana? ¿Será que hay alguna persona trabajadora bajo relación de dependencia que gane menos de 1000 unidades tributarias anuales? Solo haga el siguiente ejercicio. Al inicio del año, la unidad tributaria está en 50 bolívares. Si usted lo multiplica por 1000, ese valor, luego usted lo divide entre 12 y me dirá si la persona gana menos de ese importe. Es decir, para este servidor, todos deben aplicar el ARI, todos deben informar, deben preparar su ARI. A menos que, la persona natural bajo relación de dependencia, sus ingresos estén exentos. Y cuando decimos exentos o exonerados, ¿sí?, sueldos y salarios, vamos nosotros a revisar, y les dejo esto de tarea, qué sueldos y salarios u otra remuneración que perciba un trabajador puede estar exenta o exonerada. Artículo 3. Cuando el beneficiario de las remuneraciones a que se contrae el artículo 2 de este capítulo sea una persona natural no residente en el país, la retención del impuesto deberá ser igual al 34% del total pagado o abonado en cuenta, cualquiera sea el monto de tales remuneraciones. Parágrafo 1. Si el beneficiario a que se refiere este artículo demuestra al deudor o pagador, mediante escrito, que ha permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 180 días en un año calendario, el beneficiario, a los efectos de la retención, podrá aplicar los mismos procedimientos y porcentajes establecidos por las personas naturales residentes. Normalmente esto es lo que nosotros le sugerimos, por ejemplo, a los trabajadores que vienen de otro país, que tienen su patrón o su empresa tiene una sucursal en Venezuela y resulta que ellos vienen a hacer trabajo de supervisión y por acá se le paga algún tipo de salario. Resulta que ese salario que se le paga a ese trabajador no residente debemos aplicar una retención del 34%. Pero esta persona, si va a pasar más de 180 días continuo y discontinuo visitando la sucursal, estando en la sucursal ubicada en Venezuela, él puede solicitar a la administración tributaria: mire señor, yo estoy acá con mi pasaporte, yo soy, y efectivamente puede considerarse una persona residente. Parágrafo 2. Cuando el beneficiario no permanezca el tiempo establecido para ser residente en el país, el agente de retención deberá retener conforme al encabezado de este artículo. Además, será responsable solidario ante el Fisco Nacional por las cantidades dejadas de retener, según lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Yo siempre les indico, señores, plastifiquen el artículo 28, porque usted es solidario. Hay una solidaridad allí. Artículo 4.
Los beneficiarios de las remuneraciones a que se contrae el artículo segundo y el parágrafo único del artículo tercero de este reglamento deberán suministrar a cada deudor o pagador la siguiente información en el formulario que edite o autorice a tal efecto al Ministerio de Hacienda. Atento allí cuando yo les decía, revisen porque bueno, este decreto todavía nos habla del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y sabemos que no, que ya el Ministerio de Hacienda no existe, bueno, existe con otro nombre. Entonces, hace referencia al Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando usted va, bueno, el Ministerio de Hacienda y cuando nos ubicamos, bueno, ¿qué formularios emitió el Ministerio de Hacienda? No, cuidado. Numeral 1. Bueno, la totalidad de las remuneraciones fijas, variables o eventuales a percibir o que estimen percibir de cada uno de sus deudores o pagadores. Atento acá porque esto es lo que nos conlleva a formular la base de los ingresos. ¿Ok? 2. Las cantidades que estimen desembolsar dentro del año gravable por concepto de desgravámenes de no optar por el desgravamen único. He aquí, entonces, lo que yo les decía en la clase de impuestos sobre renta 1. Bueno, el desgravamen es algo así que lo podemos asociar como el costo de venta, ¿verdad? Si yo tengo el detalle de lo que me permite la ley, como es la educación, como es las pólizas HSM, la parte de seguridad a nivel de hospitalización, cirugía y paternidad, los servicios médicos, los intereses por adquisición de vivienda, tenemos por arrendamiento de bien inmueble, que me sirve como vivienda principal. Resulta que esos desgravámenes los puedo incorporar allí detallado y bueno, no opto por el desgravamen único. Esa es otra sugerencia o asesoría que le damos a nuestros clientes. ¿Quién le va a asesorar a la persona que use el desgravamen único? Cuando sabemos que el desgravamen único es de 774 unidades tributarias. Y si nosotros tomamos 774 unidades tributarias y lo multiplicamos por 50, es un valor irrisorio. No tiene impacto, o sea, es irrelevante. Bueno, en el numeral 3, el desgravamen único equivalente a 750 unidades tributarias de optar por esta modalidad. Aquí hay un detalle, lógicamente es un reglamento que estoy mostrando descargado de el portal del CENIAT, el reglamento del decreto 1808. El desgravamen único equivale a 774 unidades tributarias. Aquí nos dice 750. Recuerden, 774. Numeral 4. El número de personas que por constituir carga familiar le den derecho a rebaja de impuestos. Bueno, luego de usted haber determinado sus ingresos, le disminuyó el desgravamen, calculó el impuesto según la tarifa número 1, porque es la tarifa que le aplica a las personas naturales como tal, entonces ese resultado usted le va a disminuir las rebajas. ¿Y esa rebaja por qué concepto? Bueno, ya lo vimos también en nuestra materia de impuestos sobre renta 1, los desgravámenes, las rebajas, detallamos, hicimos algunos ejercicios, que esas rebajas, recuerden el grado de consanguinidad, ¿no? Esposa, madre, padre, hijos, y los hijos, dependiendo la edad, si están estudiando o no están estudiando. De todos modos vamos a, en el momento de hacer nuestro ejercicio, vamos a ver brevemente, nuevamente, esos artículos. Numeral 5. Las cantidades retenidas de más en años anteriores por concepto de impuestos sobre sueldos y demás remuneraciones similares o reintegradas, ni compensadas o cedidas, correspondientes a derechos no prescritos. Bueno, efectivamente, si la persona natural tiene algún tipo de retención no compensada, porque cuando él realizó su declaración definitiva, resulta que terminó pagando más impuestos que lo que había generado, o le hicieron retenciones y todavía le quedó un saldo, señores, eso lo puede incorporar en su RI inicial. El porcentaje de retención que deberá ser aplicado por la agente de retención sobre cada pago o abono en cuenta que le efectúe. Efectivamente, cuando nosotros formulamos la RI, le preparamos al trabajador, o nosotros como trabajadores dependientes preparamos la RI, la finalidad de esa RI es poder darle a nuestro patrono el porcentaje que me va a retener de impuestos sobre la renta cada vez que me pague sueldos y salarios o remuneraciones similares, ¿ok? Cada vez que él me vaya a hacer un pago por concepto de mi trabajo,
de mi contraprestación laboral, él debe aplicarme la retención según el porcentaje que nosotros le indicamos. Lógicamente, es aquí donde hay que tener cuidado, porque nosotros podemos decir que es un porcentaje de 5 o 10%, pero el patrón está en todo el deber o obligación de revisar esa planilla, de revisar los cálculos. No es que solamente es responsabilidad de usted entregar la planilla y el patrono dice, bueno, es el 10% y esa es su responsabilidad. No, recuerden que él es solidario con usted y debe revisar. Me atrevo a decir que los porcentajes promedios de retención, después de que, bueno, hemos tenido estas situaciones a nivel tributaria, que la unidad tributaria no se ha actualizado en su momento, que ha estado rezagada, bueno, resulta que los porcentajes de retención oscilan entre 25 y 35%. Y le digo, ese porcentaje sobre aquellos salarios, bueno, básicos, que no son, bueno, relevantes, no estamos hablando de un salario de un ingeniero, ¿sí? Parágrafo primero. La información a que se refieren los numerales 1, 2 y 5 deberán expresarse en bolívares y en unidades tributarias respectivamente, previa su conversión al valor en bolívares que se le haya asignado para la fecha, de acuerdo a lo establecido en el artículo 229 del Código Orgánico Tributario. Parágrafo segundo. La información a que se contrae este artículo deberá ser presentada antes del vencimiento de la primera quincena de cada ejercicio gravable y en todo caso antes de hacerse efectiva la primera remuneración. Bueno, aquí estamos en presencia que si un trabajador llegado el mes de enero del año, lo primero que nosotros debemos preguntarnos es, ¿el trabajador ya viene del año pasado? Tuvo movimiento, fue contratado el año pasado. Bueno, él está obligado dentro de la primera quincena del año a presentar ese ARI. No, el trabajador fue contratado en abril y fue contratado el 2 de abril. Lo primero que debemos preguntar es, ¿le formularon el ARI? Él presentó el ARI en la primera quincena de ese mes, porque está en la obligación de presentarlo. No va a tomar unos datos de enero cuando él no está contratado en enero. Él lo contrataron en abril. Entonces él debe presentar su ARI y en tal caso que no lo presente, el patrono deberá entonces formularlo. Deberá entonces prepararlo. Y probablemente, bueno, está usted allí asesorándolo. Parágrafo tercero. La información contenida en el formulario podrá ser revisada por el agente de retención correspondiente, quien en caso de observar errores deberá notificarlo al beneficiario. Efectivo. Ahí el patrono o el pagador revisa la ARI y le dice, no, mira, tú me estás diciendo que es 5%, pero eso no me cuadra, usted tiene que volverlo a formular y tiene tanto tiempo. Se le devuelve, ¿ok? Y él debe sincerar esos datos. O no, mire, aquí usted tiene la ficha que tiene una esposa y tiene 3 hijos, y usted colocó ahí carga laboral solamente 1. Usted tiene que corregirlo. El patrono le dará las sugerencias como tal, ¿no? Artículo 5. A los fines de la determinación del porcentaje de retención del impuesto aplicable sobre cada pago o abono en cuenta a los beneficiarios a que se contrae el artículo 2 y el parágrafo primero del artículo 3 de este reglamento, estos deberán seguir el procedimiento siguiente. Atento acá, porque ya el artículo 5 nos está diciendo cómo vamos a preparar nosotros el ARI. Y nos dice, bueno, en numeral 1, al total de la remuneración anual estimada menos los de gravámenes correspondientes expresados en unidades tributarias, se le aplica la tarifa número 1. Recuerden que es la tarifa que vimos en nuestra materia de impuesto sobre la renta 1, donde vimos tarifa 1, 2 y 3, y específicamente, bueno, para este tipo de actividad aplicamos tarifa número 1 a las personas naturales, prevista en el artículo 51 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Allí, atento con los artículos que nos refiere, si son correctos, porque puede ser que no sea el 51, sino que es el 50. Recuerden que este decreto es del año 97. Numeral 2. Al resultado determinado conforme al numeral anterior, se le restan 10 unidades tributarias por concepto de rebaja personal.
el producto de multiplicar 10 unidades tributarias por el número de cargas familiares permitidas por la ley y el monto de los impuestos retenidos de más expresados en unidades tributarias a que se refiere el numeral 5 del artículo 4 de este reglamento. Bueno, una vez que usted determinó el impuesto, ingreso menos desgravámenes aceptado, sea detallado o desgravamen único, le aplicó la tarifa número 1 a ese resultado. Entonces usted le puede disminuir o rebajar 10 unidades tributarias por el contribuyente en automático, ¿sí? Ese beneficio no lo pierde. Y 10 unidades por cada carga familiar, 10 unidades por la esposa, 10 unidades por la madre, 10 unidades por el hijo. Una vez usted haya aplicado esa fórmula, entonces el numeral 3 nos dice que el resultado obtenido en el numeral anterior se multiplica por 100 y el producto se divide entre el total de la remuneración anual estimada expresada en unidades tributarias. El resultado así obtenido es el porcentaje de retención, es decir, ese es el porcentaje que le va a retener su patrono cada vez que le pague sueldos y salarios o remuneraciones similares. Artículo 6, y aquí fue donde les pedí que usted me revisara, investigara sobre este artículo. Cuando el beneficiario no cumpla con la obligación de notificar al deudor o pagador el porcentaje de retención, el agente de retención deberá determinarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 5 del presente reglamento, sobre la base de la remuneración que estime pagarle o abonarle en cuenta en el ejercicio gravable, menos la rebaja de impuestos de 10 unidades tributarias que le corresponde por ser persona natural. El agente de retención deberá informar al beneficiario por escrito sobre los datos utilizados para determinar el porcentaje. ¿Por qué les pedí que usted revisara este artículo detalladamente? Porque sí me he encontrado también en la práctica que los ARI lo formula un departamento de tributos de la empresa y le calcula, toma para ese cálculo los desgravámenes. Entonces dice, como no me presentó el desgravamen detallado, nosotros le vamos a incorporar el desgravamen único. Y aquí el artículo 6 nos dice que solo debe tomar, o sea, que va a tomar son los ingresos. Y sobre ese cálculo entonces él va a aplicar las rebajas correspondientes, que sería la rebaja del contribuyente. No me está hablando de la mamá, de la esposa, de los hijos. Solo las 10 unidades del contribuyente. Entonces allí donde él va a tomar, para efectos del cálculo de porcentaje, como el trabajador no se lo entregó, no le preparó el ARI, él tiene que tomar solo esos datos. Entonces concluimos que no va a tomar el desgravamen de detalle y va a comenzar a, bueno, para ver, él tiene una póliza, es de tanto, yo creo que él sí puede, no solo estos datos. Artículo 7. En caso de variación, y aquí entramos ya en la parte de las variaciones del ARI, cuando, por ejemplo, tenemos variaciones por distintos conceptos, porque cambió la unidad tributaria, porque me aumentaron el salario, porque me nació un hijo, porque contraté otra póliza de seguro. Bueno, distintos tipos de variaciones que podemos nosotros tener para tener que volver a formular la ARI, cambiar el porcentaje, porque nos conviene, o puede ser que no, pero tenemos que presentarlo. Artículo 7. En caso de variación de la información a que alude el artículo 4, el beneficiario tendrá la obligación de determinar un nuevo porcentaje de retención de acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación. Y aquí nos da el procedimiento. Casi que, bueno, vamos a aplicar todo lo anterior, como hicimos en el procedimiento de cálculo inicial, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Numeral 1. Determinar el nuevo impuesto estimado en el ejercicio que resulte como consecuencia de la variación de la información que corresponda, aplicando el procedimiento señalado en los numerales 1 y 2 del artículo 5 de este reglamento. Numeral 2. Restar
del resultado obtenido de acuerdo con el numeral inmediato anterior el monto del impuesto que le hayan retenido hasta la fecha. Porque bueno, resulta que usted va a incorporar una variación, le ajustaron el salario en el mes de marzo, a partir del 1 de marzo usted va a tener otro salario, pero usted ya cobró enero y febrero, ¿verdad? Usted ya obtuvo esos ingresos, o por lo menos los devengó, por lo menos se los ganó, ¿sí? Otra cosa es que, bueno, la empresa no se lo haya pagado, ya es otra situación, pero usted ya se ganó esos 2 meses. Por lo tanto, a partir de marzo, usted tendrá una variación, ¿okay? Ya en el ARI de variación, usted debe incorporar, bueno, las retenciones que le hizo el patrono, porque le pagó o le abonó en cuenta su salario. Él está en la obligación de hacer la retención y tiene que darle su comprobante. Y ese comprobante usted lo va a aprovechar para poder formular su ARI producto de la variación. Es decir, va a cambiar el porcentaje de retención. 3. Restar del total de la remuneración que estima le pagarán o abonarán en cuenta en el año gravable la suma de las remuneraciones percibidas hasta la fecha. Ya lo vamos a ver más adelante con el ejercicio práctico, que después de la casilla donde debemos incorporar las retenciones que nos efectuó nuestro patrono hasta el mes de febrero, ¿no? Finales de febrero, porque cobramos esos 2 meses, también debo incorporar en esa casilla, en la siguiente casilla, el total de los sueldos y salarios cobrados. 4. Dividir el resultado obtenido de acuerdo con el numeral 2 entre el resultado obtenido en el numeral 3, multiplicando la cantidad resultante por 100. El resultado de esta operación es el nuevo porcentaje de retención. Clarito, ¿verdad? Aquí vamos a obtener ese nuevo porcentaje y se lo debemos entregar a nuestro patrono antes de que nos procese la primera quincena de marzo, para que cuando lo haga él me aplique este nuevo porcentaje, o él aplique este nuevo porcentaje, y así nosotros también cumplimos con nuestra obligación de suministrar el ARI producto de variación. Parágrafo primero. El porcentaje de retención que resulte, sea positivo o negativo, deberá ser presentado a los agentes de retención antes de la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del año gravable a los fines de la retención que corresponda. Es decir, bueno, puede ser que usted tenga un cambio en febrero, pero la norma le indica que usted debe aplicar, formular el nuevo ARI producto de la variación y entregárselo a su patrono dentro de la primera quincena, ¿sí? O antes de la primera quincena del mes de marzo. En lo particular, ya que sí es opinión personal, no quiere decir que, bueno, si a mí me ajustaron el salario comenzando el mes de febrero, yo voy a esperar hasta la primera quincena de marzo para entregarle a mi patrono el nuevo ARI, porque entonces él me va a retener el mismo porcentaje en el mes de febrero, y si ese porcentaje se llevó a cero o negativo o disminuyó considerablemente, resulta que, bueno, me voy a tener una retención allí, un dinero que en realidad no debieron haberme retenido. ¿Sí? Sugiero que efectivamente cuando el trabajador, o usted cuando esté asesorando a la empresa o al trabajador como tal, formule el ARI en el momento que se produce la variación. Se aumentó el salario, bueno, en ese mes usted formule el ARI y se lo entrega al patrono, y él incorporará en sus cálculos el nuevo porcentaje, y cada vez que le vaya a pagar, bueno, ya a partir de ese momento comienza a pagarle con el nuevo porcentaje. O sea, le retiene solo el nuevo porcentaje. Eso es sugerencia en lo particular. Me he encontrado, sí, que algunos esperan hasta la primera quincena de marzo, o si no, hasta la primera quincena de junio, para presentar la ARI, y tiene ese impacto financiero, ¿no? Porque yo le digo impacto financiero
porque dejo de cobrar ese dinero, de invertirlo, de usarlo en otras cosas. Parágrafo segundo. Cuando el beneficiario haya estimado una remuneración anual que resulte inferior al monto percibido o abonado en cuenta en el transcurso del año gravable, sin participar tal circunstancia a su agente de retención, éste deberá determinar un nuevo porcentaje de retención, para lo cual utilizará la información previamente suministrada por el beneficiario, con excepción de la relativa a la remuneración anual, que será estimada por dicho agente. El agente de retención deberá informar al beneficiario por escrito sobre los datos utilizados para determinar el nuevo porcentaje. Bueno, aquí ya el patrono no es que no va a tomar en cuenta el desgravamen en tal caso que el trabajador lo incorporó. El trabajador le suministró un ARI y allí estaban unos desgravames detallados. Ahí tenía unas cargas familiares. Acá el patrono, a diferencia del artículo 6º, ¿sí? El patrón acá va a tomar en consideración todos esos datos, excluyendo, bueno, el nuevo ingreso, el nuevo salario, porque hay una variación, ¿ok? Artículo 8º. Los porcentajes de retención determinados por los agentes de retención, en los casos en que proceda, dejarán de ser aplicados cuando los beneficiarios de las remuneraciones lo calculen por sí mismos y lo suministren a su deudor o pagador. En todo caso, tal información deberá ser suministrada en los plazos establecidos en el parágrafo primero del artículo 7º. Es decir, bueno, resulta que te calcularon el 35% de retenciones y tú me dices que no es así, que es menos. Bueno, usted debe presentar el ARI, debe reformularlo. Y entonces, bueno, ya el patrono cambiará el porcentaje. Bueno, jóvenes, compañeros, colegas, amigos, hasta acá nuestro primer video, nuestro primer tema, que es el análisis del decreto 1808, la revisión del articulado. Nos paseamos por la ley orgánica del trabajo, sobre todo para analizar, revisar lo que se considera salario. Tener exactamente esa acepción en cuanto a lo que legalmente se considera salario. Nos vemos entonces en el próximo video para concluir nuestro tema de ARI inicial y ARI variaciones.